Bienvenidos a su programa Conexión BYU. Este es un resumen de los devocionales dados en los diferentes campus de la Universidad Brigham Young, así como en el Ensign College. Y ahora sí, comenzamos. Les agradecemos por su tiempo que toman para estar aquí presentes y poder escuchar estos devocionales que con tanto cariño preparamos, con tanto cariño traducimos. En esta ocasión, el devocional se llama Su gracia es suficiente, y este devocional fue dado por el elder Brad Wilcox de la mesa directiva general de la escuela dominical cuando fue dado el devocional el 12 de julio del 2011. Y bueno, fue dado en el campus Provo de la Universidad Brigham Young. El elder Bradley Wilcox nació el día de Navidad de 1959. Se crió principalmente en Provo, Utah, pero también pasó algunos de sus primeros años en Etiopía. De joven, Brad Wilcox sirvió una misión para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Chile. Su amor por los demás, por el Evangelio y por la enseñanza le han convertido en un misionero de por vida. Brad Wilcox asistió a la Universidad de Brigham Young, donde se graduó en 1985. Más tarde, recibió un doctorado de la Universidad de Wyoming. Fue profesor de escuela pública para niños de sexto grado en Provo, su ciudad natal, antes de incorporarse al cuerpo de docentes de BYU. Imparte cursos en el Departamento de Religión. Ha dirigido programas de estudios en el extranjero para BYU en Nueva Zelanda y en España, y es autor de numerosos artículos sobre alfabetización infantil. Para Brad Wilcox, el servicio eclesiástico ha adoptado muchas formas, desde ser un líder de los Cub Scouts hasta obispo. También ha sido miembro de la mesa directiva general de la escuela dominical. Del año 2003 al 2006, regresó a Chile para presidir la misión Chile-Santiago Oeste. Brad Wilcox está casado con Debbie G. Gunnell. Ella es una enfermera y sirvió una misión en Guatemala. Tienen 4 hijos y varios nietos, con los que disfrutan pasar el tiempo. Es un orador y escritor dotado. Brad Wilcox es el autor de La Continua Expiación y varios otros libros sobre temas del Evangelio. Con frecuencia hace presentaciones en programas para la juventud, para las Hermanas de la Educación de BYU y la Conferencia de la Mujer. También le gusta enseñar una clase de preparación misional en BYU. El elder Wilcox fue llamado y sostenido como segundo consejero en la Presidencia General de los Hombres Jóvenes en la Conferencia General de abril del año 2020. El discurso devocional que pronunció en BYU, Su gracia es suficiente, aún toca los corazones de cientos de miles de lectores y oyentes en todo el mundo. Ahora sí comenzamos. Estoy agradecido de estar aquí con mi esposa Debbie y con mis 2 hijos menores que actualmente asisten a BYU y con varios otros miembros de la familia que han venido a estar con nosotros. Es un honor ser invitado para hablarles hoy. Hace varios años recibí una invitación para hablar en la conferencia de mujeres de BYU. Cuando se lo dije a mi esposa me preguntó, ¿y de qué te han pedido hablar? Me emocioné tanto que me enredé en mis palabras y dije, quieren que hable de cómo transformar las fortalezas en debilidades. Después de pensarlo un momento, Debbie dijo, bueno, entonces han elegido al hombre indicado para el trabajo. Ella tiene razón al respecto. Podría yo dar un discurso de varias horas sobre ese tema, pero creo que hoy sería mejor volver al tema original y hablar sobre cómo transformar las debilidades en fortalezas y cómo la gracia de Jesucristo es suficiente. Suficiente para cubrirnos, suficiente para transformarnos y suficiente para ayudarnos todo el tiempo que dure ese proceso de transformación. Primero, la gracia de Cristo es suficiente para cubrirnos. Una vez, una alumna de BYU se me acercó y me preguntó si podíamos hablar. Le dije, por supuesto, ¿en qué te puedo ayudar? Simplemente no entiendo la gracia, me dijo ella. ¿Qué es lo que no entiendes?, le respondí. Ella dijo, sé que tengo que hacer lo mejor que pueda y entonces Jesús hace el resto, pero ni siquiera logro hacer lo mejor que puedo. Entonces procedió a contarme todas las cosas que debería de estar haciendo porque es miembro de la iglesia, pero que no estaba haciendo. Ella continuó, sé que tengo que hacer mi parte
y entonces Jesús compensa la diferencia y llena la brecha que hay entre mi parte y la perfección. Pero, ¿quién llena la brecha que hay entre donde estoy ahora y donde debo de llegar para completar mi parte? Entonces procedió a contarme todas las cosas que no debía estar haciendo porque es miembro de la iglesia, pero que de todos modos las estaba haciendo. Finalmente le dije: Jesús no compensa la diferencia. Jesús marca toda la diferencia. La gracia no consiste en llenar espacios vacíos, se trata de llenarnos a nosotros. Al ver que todavía estaba confundida, tomé una hoja de papel y dibujé 2 puntos, uno en la parte de arriba para representar a Dios y otro en la parte de abajo para representarnos a nosotros. Entonces le dije: adelante, dibuja la línea. ¿Cuánto es nuestra parte? ¿Cuánto es la parte de Cristo? Se dirigió directamente al centro de la página y comenzó a trazar una línea hacia arriba. Luego, teniendo en cuenta lo que habíamos estado hablando, ella miró a la parte inferior de la página y dibujó una línea justo arriba del punto inferior. Le dije: no, incorrecto. Ella dijo: sabía que era más alto, debería solo haberla dibujado porque lo sabía. Le dije: no, la verdad es que no hay una línea. Jesús llenó todo el espacio. Él pagó nuestra deuda en su totalidad. Él lo pagó todo, está consumado. Ella dijo sarcásticamente: oh, sí, claro, ¿o sea que no tengo que hacer nada? Oh, no, le dije, tienes muchas cosas que hacer, pero no son para llenar esa brecha. Todos resucitaremos, todos regresaremos a la presencia de Dios. Lo que queda por determinar, según nuestra obediencia, es el tipo de cuerpo con el que planeamos resucitar y cuán cómodos planeamos estar en la presencia de Dios y cuánto tiempo planeamos permanecer allí. Cristo nos pide que demostremos fe en Él, que nos arrepintamos, que hagamos convenios y los guardemos, que recibamos el Espíritu Santo y que perseveremos hasta el fin. Al obedecer, no estamos pagando las exigencias de la justicia, ni siquiera la más mínima parte. Más bien, estamos demostrando agradecimiento por lo que hizo Jesucristo al utilizar su sacrificio para vivir una vida como la suya. La justicia requiere perfección inmediata o un castigo cuando no cumplimos. Debido a que Jesús asumió ese castigo, eventualmente Él nos puede brindar la oportunidad de lograr la perfección final y ayudarnos a alcanzar esa meta. Él puede perdonar lo que la justicia nunca podría, y ahora Él puede exigirnos su propia serie de requisitos. Ella volvió a preguntar entonces: ¿cuál es la diferencia? Ya sea que nuestros esfuerzos sean requeridos por la justicia o por Jesús, todavía son requeridos. Es cierto, le dije, pero se requieren para un propósito diferente. Cumplir con los requisitos de Cristo es como pagar un préstamo hipotecario en vez de un alquiler, o como hacer depósitos en una cuenta de ahorros en lugar de pagar una deuda. Todavía tienes que entregarlo cada mes, pero es por una razón totalmente diferente. Segundo, la gracia de Cristo es suficiente para transformarnos. El acuerdo que hace Cristo con nosotros es similar al de una mamá que procura lecciones de música para su hijo. La mamá le paga al maestro de piano. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Debido a que la mamá paga la deuda por completo, puede pedirle algo a cambio al hijo. ¿Y eso qué es? Bueno, pues que practique. ¿Paga el niño al maestro de piano al practicar? No. ¿Devuelve el niño a su mamá el dinero que le pagó al maestro de piano al practicar? Tampoco. El practicar es la forma en que el niño demuestra agradecimiento por el increíble regalo de su mamá. Es la manera en que aprovecha la increíble oportunidad que le está dando su mamá de vivir su vida a un nivel más elevado. El gozo de la mamá no se encuentra en que se le devuelve el dinero, sino en ver que su regalo se usa, ver a su hijo mejorar. Así que ella sigue pidiendo que practique, practique y practique. Si el niño considera que el requisito de la mamá de practicar es demasiado excesivo, pero mamá, ¿por qué necesito practicar? Ninguno de los otros niños tienen que practicar. De todos modos, voy a ser un jugador de béisbol profesional. Quizás sea porque él aún no ve con los ojos de su mamá. No ve lo mucho mejor que podría ser su vida si decidiera vivir en un plano más alto. Del mismo modo, debido a que Jesús ha pagado la justicia, ahora puede dirigirse a nosotros y decir:
venid en pos de mí, guardad mis mandamientos. Si consideramos que sus requisitos nos exigen demasiado, como por ejemplo, ninguno de los otros cristianos tiene que pagar el diezmo, ninguno de los otros cristianos tiene que servir en una misión, tampoco tienen que servir en llamamientos o hacer la obra del templo. Bueno, quizás sea porque todavía no vemos a través de los ojos de Cristo. Todavía no hemos comprendido lo que Él está tratando de hacer por nosotros y de nosotros. El elder Bruce C. Hafen ha escrito: el gran mediador nos pide que nos arrepintamos, no porque debamos pagarle por haber pagado nuestra deuda con la justicia, sino porque el arrepentimiento inicia un proceso de desarrollo que con la ayuda del Salvador nos lleva por el camino hacia un carácter santo. El elder Dallin H. Oaks ha dicho, refiriéndose a la expiación del presidente Spencer W. Kimball, dijo lo siguiente: el pecador que se arrepiente debe sufrir por sus pecados, pero ese sufrimiento tiene un propósito distinto al de ser un castigo o un pago. Su propósito es el cambio. Apliquemos eso a nuestra analogía. El niño debe practicar el piano, pero esta práctica tiene un propósito distinto que el de ser un castigo o un pago. Su propósito es el cambio. Tengo amigos cristianos renacidos que me dicen: ustedes, los miembros de su iglesia, están tratando de ganarse el camino al cielo. Yo les digo, no nos estamos ganando el cielo, estamos estudiando para el cielo, nos estamos preparando para ello, estamos practicando para eso. Me preguntan, ¿has sido salvo por la gracia? Yo respondo, sí, absolutamente, totalmente, completa y afortunadamente sí. Luego les hago una pregunta que tal vez no hayan considerado plenamente. ¿Han sido cambiados por la gracia? ¿Están tan entusiasmados por ser salvos que tal vez no están pensando lo suficiente en lo que viene después? ¿Están tan felices que la deuda se ha pagado que tal vez no han considerado por qué existió la deuda en primer lugar? Los santos de los últimos días saben no solo de qué nos ha salvado Jesús, sino también para qué nos ha salvado. Como dice mi amigo Brett Sanders, con el tiempo, una vida afectada por la gracia comienza a parecerse a la vida de Cristo. Como dice mi amigo Omar Canals, aunque muchos cristianos consideran el sufrimiento de Cristo como solo un gran favor que Él hizo por nosotros, los santos de los últimos días también lo reconocen como una enorme inversión que hizo en nosotros. Como lo dice Moroni, la gracia no se trata solo de ser salvos, también se trata de llegar a ser como el Salvador. El milagro de la expiación no es solo que podemos vivir después de morir, sino que podemos vivir más abundantemente. El milagro de la expiación no es solo que podemos ser purificados y consolados, sino que podemos ser transformados. Las Escrituras dejan en claro que nada impuro puede morar con Dios. Pero hermanos y hermanas, nada que permanezca sin cambiar realmente querrá hacerlo. Conozco a un joven que nuevamente acaba de salir de la cárcel. Cada vez que dos caminos bifurcan en un bosque amarillo, él siempre toma el camino incorrecto. Cuando era un adolescente que lidiaba con cada mal hábito que un adolescente puede tener, le dijo a su padre: tenemos que llevarlo a una conferencia para la juventud. He trabajado con esos programas desde 1985 y sé el bien que pueden llegar a hacer. Su papá dijo: no tengo lo suficiente para pagar eso. Le dije: yo tampoco, pero tú aporta un poco y yo aportaré otro poco, y luego acudiremos a mi mamá, porque ella es un amor y nos dará el resto. Finalmente logramos que el chico fuera, pero ¿cuánto tiempo creen que duró? Ni siquiera un día. Al final del primer día llamó a su madre y dijo: sácame de aquí. El cielo no será el cielo para aquellos que no hayan escogido ser celestiales. En el pasado tenía en mi mente una imagen de cómo sería el juicio final, y era algo así: Jesús de pie, con una tablilla sujetapapeles, y Brad al otro lado del salón mirando nerviosamente a Jesús. Jesús revisa su tablilla y dice: ¡ay, qué lástima, Brad! Te lo perdiste por tan solo 2 puntos. Brad le ruega a Jesús: por favor, revisa la pregunta del ensayo una vez más. Tiene que haber 2 puntos que puedas sacar de ese ensayo. Así es como yo siempre vi el juicio final. Pero ¿cuántos más
años tengo y cuánto más entiendo este maravilloso plan de redención, me doy cuenta de que en el juicio final no será el pecador impenitente suplicando a Jesús, déjame quedarme. No, la persona probablemente dirá, sácame de aquí. Conociendo el carácter de Cristo, creo que si alguien estará rogando en esa ocasión, probablemente sería Jesús rogando al pecador impenitente, por favor, elige quedarte, por favor, utiliza mi expiación, no solo para ser purificado, sino para ser transformado, para que quieras quedarte. El milagro de la expiación no es simplemente que podemos volver a nuestro hogar, sino que milagrosamente podemos sentirnos en casa allí. Si Cristo no requiriera la fe y el arrepentimiento, entonces no habría un deseo de cambiar. Piensen en sus amigos y familiares que han elegido vivir sin fe y sin el arrepentimiento. Ellos no quieren cambiar. Ellos no están tratando de abandonar el pecado y sentirse cómodos con Dios. Más bien, están tratando de abandonar a Dios y sentirse cómodos con el pecado. Si Jesús no requiriera convenios ni otorgar el don del Espíritu Santo, entonces no habría manera de cambiar. Nos quedaríamos para siempre con solo la voluntad propia, sin acceso a su poder. Si Jesús no requiriera perseverancia hasta el fin, entonces no habría un cambio interno al pasar el tiempo. Serían para siempre superficiales y cosméticos en lugar de tener un efecto profundo y llegar a ser parte de nosotros, parte de quienes somos. En pocas palabras, si Jesús no requiriera práctica, entonces nunca llegaríamos a ser pianistas. Tercero, la gracia de Cristo es suficiente para ayudarnos. Pero, hermano Wilcox, ¿no se da cuenta de lo difícil que es practicar? Yo no toco bien el piano, toco muchas notas equivocadas, me demoro una eternidad en hacerlo bien. Espera un momento, ¿no es todo eso parte del proceso de aprendizaje? Cuando un joven pianista toca una nota equivocada, no decimos que no es digno de seguir practicando. No esperamos que sea perfecto, solo esperamos que siga intentando. Puede que la perfección sea su meta final, pero por ahora nos alegra que progrese en la dirección correcta. ¿Por qué es tan fácil ver esta perspectiva en el contexto de aprender a tocar el piano, pero tan difícil de ver en el contexto de aprender las cosas del cielo? Demasiadas personas renuncian a la iglesia porque están cansados de sentir constantemente que no logran lo que se espera de ellos. Lo han intentado en el pasado, pero siempre sienten que no son lo suficientemente buenos. No entienden la gracia. Hay mujeres jóvenes que saben que son hijas de un Padre Celestial que las ama y ellas lo aman a Él. Luego se gradúan de la escuela secundaria y los valores que memorizaron se ponen a prueba, se equivocan, dejan que las cosas vayan demasiado lejos y de repente piensan que todo se ha acabado. Estas mujeres jóvenes no entienden la gracia. Hay hombres jóvenes que toda su niñez cantaban «Espero ser llamado a una misión» y entonces crecen unos centímetros y lo dejan completamente al lado. Obtienen sus medallas de Scout Águila, se gradúan de la escuela secundaria y se van a la universidad. Entonces, de repente, estos hombres jóvenes se dan cuenta de lo fácil que es no ser, como dicen los Boy Scouts, confiable, leal, servicial, amable, cortés, bondadoso, obediente, alegre, ahorrativo, valiente, sano o respetuoso. Se equivocan, dicen, nunca lo volveré a hacer y luego lo hacen. Dicen, nunca lo volveré a hacer y luego lo hacen. Ellos dicen, esto es tonto, jamás lo volveré a hacer y luego lo hacen de nuevo. La culpa que se siente en ellos es casi insoportable. No se atreven a hablar con un obispo. En vez de ello, se esconden. Dicen, no puedo hacer esto de ser miembro. Lo he intentado y las expectativas son demasiado altas, así que se rinden. Estos hombres jóvenes no entienden la gracia. Conozco a exmisioneros que regresan a casa y vuelven a caer en los más malos hábitos que pensaban que habían superado. Quebrantan las promesas hechas ante Dios, ángeles y testigos y están convencidos de que ya no hay esperanza para ellos. Ellos dicen, bueno, lo eché todo a perder, ya no sirve de nada esforzarme más. ¿En serio?
Estos jóvenes han pasado misiones enteras enseñando a las personas acerca de Jesucristo y de su expiación, y ahora piensan que no hay esperanza para ellos. Estos exmisioneros no entienden la gracia. Conozco a jóvenes recién casados que después de la ceremonia de sellamiento descubren que el matrimonio requiere cambios y ajustes. Las presiones de la vida aumentan y el estrés comienza a afectarlos económicamente, espiritualmente e incluso sexualmente. Se cometen errores, se cierran y muy pronto estos esposos y esposas están hablando con abogados de divorcio en lugar de hablar entre ellos. Estas parejas no entienden la gracia. En todos estos casos, nunca debería haber habido solo dos opciones: la perfección o darse por vencido. Cuando se aprende a tocar el piano, ¿son las únicas opciones tocar en un teatro famoso o dejar de tocar? No, para nada. El progreso y el desarrollo toman tiempo. El aprendizaje toma tiempo. Cuando entendemos la gracia, entendemos que Dios es paciente, que el camino es un proceso y que el arrepentimiento es un modelo a seguir en nuestra vida. Cuando entendemos la gracia, entendemos que las bendiciones de la expiación de Cristo son continuas y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando entendemos la gracia, podemos, como dice en Doctrina y Convenios, continuar con paciencia hasta perfeccionarnos. Un hombre joven me escribió en el siguiente correo electrónico: sé que Dios tiene todo poder y sé que Él me ayudará si soy digno, pero nunca soy lo suficientemente digno para pedir su ayuda. Quiero recibir la gracia de Cristo, pero siempre me encuentro estancado en la misma situación, autodestructiva e imposible de resolver. Sin obras no hay gracia. Le escribí y testifiqué de todo corazón que Cristo no está esperando en la línea de meta una vez que hayamos hecho todo cuanto podamos. Él nos acompaña en cada paso del camino. El elder Bruce C. Hafen ha escrito: el don de la gracia del Salvador para nosotros no se limita necesariamente a después de hacer cuanto podamos. Podemos recibir su gracia antes, durante y después del tiempo en que ponemos nuestro propio esfuerzo. Así que la gracia no es un motor de refuerzo que funciona cuando nuestro suministro de combustible se agota, sino que es nuestra fuente de energía constante. No es la luz al final del túnel, sino la luz que nos lleva a través del túnel. La gracia no se logra en algún momento del futuro, se recibe justo aquí y justo ahora. No es un toque consumador, es el toque del consumador. En 12 días celebraremos el día feriado en Utah, el Día de los Pioneros. La primera compañía de santos entró al Valle del Lago Salado el 24 de julio. Su viaje fue difícil y desafiante, y aún así cantaron: santos venid, sin miedo, sin temor, mas con gozo andad. Aunque cruel jornada esta es, Dios nos da su bondad. En inglés, la última frase de esta estrofa dice: la gracia será como vuestro día. ¡Qué frase tan interesante! Se ha cantado cientos de veces, pero ¿hemos parado para considerar qué significa eso? La gracia será como vuestro día. La gracia será como un día. Por muy oscuro que sea la noche, siempre podemos contar con la salida del sol. Por muy oscuros que parezcan nuestras pruebas, pecados y errores, siempre podemos confiar en la gracia de Jesucristo. ¿Podemos ganar un amanecer? No. ¿Tenemos que ser dignos de tener la oportunidad de comenzar de nuevo? No. Solo tenemos que aceptar esas bendiciones y aprovecharlas. Tan garantizado como cada nuevo día. La gracia, el poder habilitador de Jesucristo, es constante. Los fieles pioneros sabían que no estaban solos. La tarea que tenían por delante nunca fue más grande que el poder que los respaldaba. La gracia de Cristo es suficiente para saldar nuestra deuda, suficiente para transformarnos y suficiente para ayudarnos todo el tiempo que dure ese proceso de transformación. El Libro de Mormón nos enseña a confiar únicamente en los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías. Al hacerlo, no descubrimos, como creen algunos cristianos,
que Cristo no requiere nada de nosotros. Más bien, descubrimos la razón por la que Él requiere tanto y la fortaleza para hacer todo lo que Él pide. La gracia no es la ausencia de las grandes expectativas de Dios. La gracia es la presencia del poder de Dios. El elder Neal A. Maxwell dijo una vez lo siguiente: ahora quiero hablar a los que se sienten azotados por la inseguridad falsa, quienes, aunque trabajan fielmente en el reino de Dios, tienen sentimientos recurrentes de que nunca logran lo que se espera de ellos. Este sentimiento de insuficiencia es normal. No hay manera de que la Iglesia pueda describir con exactitud a dónde debemos ir y lo que aún debemos hacer sin crear un sentimiento de inmensa distancia. Este es un evangelio de grandes expectativas, pero la gracia de Dios es suficiente para cada uno de nosotros. Con el elder Maxwell testifico que la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Jesús es suficiente. Es todo lo que necesitamos. Jóvenes, hermanos, hermanas, no se den por vencidos. Sigan intentándolo. No busquen escapatorias ni excusas. Busquen al Señor y su fortaleza perfecta. No busquen a quien culpar. Busquen a alguien que los ayude. Busquen a Cristo y al hacerlo, les prometo que sentirán el poder habilitador que llamamos su gracia sublime. Dejo este testimonio y todo mi amor porque realmente los amo. A Dios pongo por testigo que amo a los jóvenes de esta iglesia. Creo en ustedes. Los estoy apoyando y no soy el único. Sus padres los están apoyando, sus líderes los están apoyando y los profetas los están apoyando. Pero lo que más importa es que Jesucristo los está apoyando. Hermanos, qué poderoso mensaje, qué poderoso devocional, que no por nada entiendo que ahora sea un devocional de los clásicos y sobre todo viniendo de quien es, ¿no? Del elder Wilcox, que a mí me gusta mucho su forma de enseñar, de discursar. Me gusta mucho cómo se expresa, cómo es bastante claro, pero además de una forma muy directa nos explica sobre la doctrina de Cristo. En este caso, pues la doctrina de la gracia, ¿no? Recuerdo mucho el primer devocional que dimos en este espacio de Conexión BYU, justamente donde hablaba el hermano sobre la carrera de bicicletas, no sé si lo recuerden, donde hablaba que el perseverar, pues no es solamente llegar al fin de la meta, sino el perseverar, las lecciones de la perseverancia, es justamente lo que dura nuestra jornada, en lo que llegamos justamente a la meta. No es solamente arrancar y llegar a la meta, sino todo lo que vivimos a lo largo de ese momento, ¿no? De ese espacio entre uno y otro, entre la línea de salida y la línea de meta. Algo que me impactó mucho también, justamente, es que la perspectiva que a veces tenemos, y yo recuerdo en las clases de la iglesia, ¿no? En algunas ocasiones era así de, miren, tienen que llegar hasta su punto. Para algunos es 40%, para otros es 60%, y el resto lo va a poner Cristo. Pero estas palabras de elder Wilcox me han puesto en una perspectiva completamente diferente, ¿no? Él, como dice, Cristo pone el 100%. Nosotros sabremos de esforzarnos para poder agradar a Él, para cumplir sus requisitos, para cumplir sus requerimientos. Y justamente uno de esos requerimientos que dice en 2 de Nefi 2:7, dice: he aquí, Él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado, para satisfacer los fines de la ley, por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito, y por nadie más se pueden satisfacer los fines de la ley. Creo que queda bastante claro qué es la gracia, a quién le debemos ahora, en lugar de pagar a la justicia, a quién le tenemos que agradar y seguir sus consejos y sus expectativas, lo que Él quiere y espera de nosotros, con el ejemplo de la mamá que pone a practicar a su hijo piano, ¿verdad? Ya no le debemos al maestro, no le debemos tampoco a la mamá, le debemos
la gratificación de poder practicar y ser justamente mejores cada día. Y también, por último, lo que más me impactó mucho es lo que algunos hermanos o amigos de Elder Wilcox le decían, ¿no? Ustedes, los miembros de la iglesia, están tratando de ganarse el camino al cielo. Y cuando él responde, no nos estamos ganando el cielo, estamos estudiando para el cielo, nos estamos preparando para ello, estamos practicando para ello. Creo que eso resume lo que es la gracia y hacia dónde debemos de dirigir nuestra mentalidad para poder llegar de nuevo a la presencia de Dios. Bien, pues ha sido un placer el poder compartir estas palabras, este devocional de Elder Wilcox. Como les decía, que a pesar de que fue dado en julio del año 2011, no pierde su vigencia y creo que hoy por hoy tiene mayor valor entre nuestros jóvenes, entre nuestras parejas recién casadas y entre nosotros mismos. Pues justamente les agradezco el habernos acompañado en esta ocasión. La verdad es que, como siempre les comento, disfruto mucho el poder compartir estos devocionales que a mí me parecen muy importantes, compartir el conocimiento, las palabras, todas las reflexiones que ellos tienen justamente para nosotros. Y vienen unos más, hay unos muy poderosos. Justamente esta semana escuchaba 2 que fueron dados en Provo, y bueno, son una cosa que no tienen un desperdicio, que son palabras súper poderosas. Ya se los reservaré, ya les diré de qué se trata en su momento, pero por el momento les digo que no se lo pueden perder. Agradezco que estén en este espacio cada 8 días, que nos den su confianza, la oportunidad de llegar a ustedes a través de Radio Abinadí, que es nuestra emisora y que está muy pronta a cumplir un año. Ya estamos bien cerquita de que Radio Abinadí cumpla su primer año. Es una cosa excepcional, es un milestone, como dicen los hermanos norteamericanos, ¿no? Una meta que a lo mejor para el hermano Sergio Cortés parecía muy lejana, pero ahora está prácticamente a la vuelta de la esquina. Y bueno, esto sigue creciendo y sigue creciendo con el aporte que ustedes nos dan, como yo les decía, si nos sugieren devocionales, si nos sugieren temas que quieren que toquemos en nuestros programas, lo vamos a hacer. Pues agradecemos a todos los hermanos que nos escuchan en los diferentes países como México, Paraguay, Colombia, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, España, Italia, Honduras, Chile, Argentina, Panamá, Perú, Bolivia y Brasil, entre otros, porque como les digo, esto sigue creciendo. Bueno, por el momento les dejo, les agradezco nuevamente por su tiempo, por el espacio de estarnos escuchando. Recuerden que les habla Luis Rodríguez desde México y los espero la próxima semana. Hasta pronto. Es así como llegamos al final de su programa Conexión BYU. Ha sido un placer tenerles con nosotros. Les saluda Luis Rodríguez y les esperamos la siguiente semana a través de esta emisora, Radio Abinadí.